Bueno amigos superchivos, ¿cómo están? Nosotros seguimos con la euforia obviamente de esa séptima luna tan deseada y cada vez más corta. Llega esos momentos, lo saludamos, lo disfrutábamos ahí, pero queríamos platicar con él. Estamos con Pablo Zucarrata hasta Argentina. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste vos ese campeonato? Pichi, buenas tardes. Bueno, obviamente muy feliz de estar ahí en la ciudad, en Yela. Bueno, obviamente muy abocado a la tarea del trabajo mental del equipo, pero también pudiendo ver todo el marco, el entorno, la gente, bueno, el banderazo, los festejos, luego, posteriormente, la ansiedad previa también, porque bueno, fue un 2-0 y aunque todo el mundo teníamos confianza, había que jugarlo al partido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eran situaciones y vivencias que había que asimilarlas, así que te podría decir que lo viví con la emoción a flor de piel y bueno, nada, feliz, ya hoy de regreso, estoy en Argentina, de vacaciones aquí con mi familia. Pablo, yo me ponía, ahora que estábamos preparando la entrevista hace años, prácticamente solo era el director técnico, se hablaba poco de un preparador físico, se hacía, sí lo físico, pero no había alguien especializado. Después se fue haciendo el preparador físico muy especializado, mejorando. La realidad en Guatemala es que hasta hace poco empieza a meterse la psicología deportiva. O sea, porque decían, no hombre, si, ¿qué vas a poder, no sé, motivar a alguien por la final? Pablo, ¿cómo lo ves vos? Porque de repente afuera dicen, no, si tienen todo, un trabajo, hacen lo que les gusta. Pero ha sido tan importante en las últimas 2 lunas enfocarse también al trabajo psicológico. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, obviamente que, como vos decís, el fútbol ha ido evolucionando y se ha vuelto cada vez más especializado, si se quiere, y ha sido cada vez más interdisciplinario. O sea, es decir, ya no es la parte táctica, o no alcanza con el talento, como sabemos perfectamente. Mira, la psicología deportiva tiene más de un siglo, más de 100 años. Y que bueno, que se ha venido desarrollando. Yo, a Dios gracias, hace 17 años que trabajo en psicología deportiva aquí en Argentina y lo que es Sudamérica y bueno, Centroamérica también. Y esto ha sido una evolución constante, por supuesto. Podríamos decirse que los psicólogos hemos sido los últimos que nos hemos subido al tren del alto rendimiento, del fútbol de elite. Y ya te digo que hoy la psicología deportiva no es que trabaja la motivación, porque la psicología deportiva trabaja los grandes aspectos del ser humano, que es la conducta, el aspecto cognitivo, que es el pensamiento y el aprendizaje, ¿no es cierto? Y lo que el jugador pueda entender. Y luego, obviamente, las emociones, tiene que ver también una toma de decisión que está vinculado a algo cognitivo, pero también a algo emocional. Entonces, bueno, estos 3 grandes aspectos, que es lo cognitivo, la conducta y lo emocional, que antes estaba librado al azar, antes estaba librado a la experiencia del jugador, antes estaba librado a decir, bueno, el técnico metía la arenga, pero no, la realidad es que el fútbol mundial ya aceptó el trabajo de la psicología deportiva, los psicólogos que trabajamos en el fútbol. Yo tengo la fortuna de haber jugado un poco al fútbol, de ser entrenador de fútbol y de ser psicólogo y trabajar dentro del fútbol. Entonces, bueno, este trabajo te digo que es muy minucioso, es de asesor, es también de acompañar a aquel jugador que tal vez va a entrenar y sabe que no va a jugar, pero su entrenamiento es tan importante, no solo para él, sino para todo el grupo, para todo el equipo que va a competir. Entonces, el fútbol es un deporte en conjunto. Entonces, ¿es un granito más? Sí, es un grano más, un aporte más a lo que le hace podría decirse, a todo lo que es el trabajo de un cuerpo técnico en un equipo de fútbol. Y que, para darte un dato más, la FIFA oficializó si bien nosotros ya hace bastante años que estábamos trabajando. Mire, el primer congreso de psicología deportiva se hace en Roma
¿sí? En 1968, imagínate el primer congreso de psicología deportiva por aquellos años, y la FIFA, si bien todas las disciplinas deportivas fue aceptando la psicología deportiva, la FIFA terminó de oficializar a través de un documento que se llama Licencia para Clubes. En el 2020 oficializó el trabajo de la psicología deportiva y hoy la FIFA tiene un gran apartado sobre lo que es la salud mental en los jugadores profesionales. Entonces, bueno, todo eso ya es un trabajo que se viene realizando hace años. ¿Y cómo? Te digo porque aquí no lo hay como tal. ¿En Argentina estudias para psicólogo deportivo o sacas una psicología y de ahí te especializas? ¿Cómo es la cosa ahí? En Argentina, como todo lo que es Latinoamérica, como es Europa, ¿no? O sea, se trabaja, primero, lo que dice, por ejemplo, la FIFA dice que todo aquel que va a trabajar y va a abordar la psicología deportiva, la parte mental, en un equipo de fútbol profesional o amateur, tiene que estar matriculado, sí, tiene que tener un título de grado, haber estudiado en la universidad, en este caso psicología, ¿no es cierto?, que son 5 años, y luego hacer cursos. Hay cursos de psicología de pregrado, de grado y de posgrado. Y lo que dice también la FIFA, debe haber tenido para trabajar en el fútbol profesional más de 3 años de experiencia en el trabajo en el área, ¿no? Entonces, hay varios requisitos donde, bueno, ya a esta altura estamos ya trabajando hace más de 17 años, como te contaba, y creo que es sumamente importante. Y yo te digo que un jugador no es que trabaja solamente la motivación, un jugador trabaja la toma de decisiones, un jugador trabaja cómo salgo del error, un jugador trabaja cómo emocionalmente tomo esta conducta, un jugador trabaja cómo la dinámica de grupo, cómo es el grupo conmigo y cómo soy yo con el grupo. Un jugador trabaja la relación con su entrenador, un jugador trabaja la relación con su club. Es decir, es muy amplio el trabajo de la psicología deportiva. ¿Y cómo encontraste a Xelajú? Porque ya se venía un proceso con alguien antes, que es el doctor Abel Salas, que fue el primero que tomó eso. ¿Cómo encontraste al club y cómo fue el desarrollo? Porque ahora ya se puede decir, porque obviamente, no detalles obviamente, pero sí ya se consiguió el objetivo final, que era ser campeón. ¿Cómo fue ese proceso aquí en Xelajú, Pablo? Bueno, el proceso de la apertura mental, si vos me preguntás así puntualmente, el concepto es de entrenamiento. Es decir, el que hace un psicólogo deportivo trabaja y entrena la parte mental para competir. Ese concepto de entrenamiento también tiene que ver con hábitos, con el jugador que acostumbrado está. Como bien vos dijiste, ya había un antecedente de un trabajo de una parte mental del deportista. Imagínate que yo trabajo con jugadores que hace 15 años que trabajan la parte mental, en Argentina y en Europa. He tenido la suerte de trabajar con jugadores que estuvieron en selección argentina, que han estado en otras selecciones, que han jugado en la Liga de España, en la Primera Liga de España, que juegan en la Primera Liga de Italia, de Inglaterra, y son jugadores que a lo mejor hace 10 años que trabajan la parte mental. Es decir, hoy yo creo que en Xelajú se va naturalizando lo que es la parte mental, y creo que en Guatemala también. Por ejemplo, en Guatemala no hay cursos de psicología deportiva, entonces es importante que esto también se vaya abriendo a las universidades y que los estudiantes o los psicólogos que están en el área y que quieran trabajar psicología deportiva puedan ser capacitados. Hoy, por ejemplo, te comento, todo curso de entrenador aquí en Conmebol, en Argentina, y todo lo que es Conmebol, todo lo que es América del Sur, trabaja como asignatura la psicología deportiva. Todo entrenador se forma con la psicología deportiva, todo árbitro se forma con la psicología deportiva. Te podría decirse que en Xela es un trabajo incipiente, es un trabajo a desarrollar, un trabajo que no debe decaer, es un trabajo que tiene que seguir reforzándose. Se reforzó con un título, perfecto, pero hay que seguir trabajando porque hay muchos jugadores con un gran potencial que hoy por hoy estaría muy bueno que trabajen la parte mental también, como también todos los que son los profesionales. Así que bueno, se podría decir que está en vía de desarrollo.
¿Y cómo fue el proceso? Porque decís el manejo de la ansiedad y de esas emociones antes de un partido, se venía el 2-0, yo lo platiqué con vos al finalizar el partido allá, es cuando se tiene que reforzar esa fortaleza de mente, creo yo, porque el manejo de emociones que normalmente vivimos en culturas que no nos han enseñado, no nos han inculcado a manejar esas emociones. Siempre nos dicen tenés que ser ganador, tenés que ser el primer lugar, pero ¿qué pasa cuando no lo logras? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo fue esa semana, Pablo? Bueno, esa semana fue obviamente cuando salimos del vestuario de Cobán, nosotros sabíamos que teníamos que salir convencidos que lo íbamos a remontar. Ahí ya está el aspecto cognitivo, poder convencerse a uno mismo de que eso es posible. Obviamente que el jugador empieza a luchar con sus propias emociones, sus errores, su vivencia, entonces ir hablando de forma individual con los muchachos y poder ir haciendo un duelo rápidamente de ese 2-0. También sabíamos que era un partido de 180 minutos y que inclusive de más, porque después pasamos a la serie complementaria. Entonces, saber que todo se iba a desencadenar, lo teníamos que desencadenar con inteligencia, entonces apelábamos a la inteligencia, a ser inteligente emocionalmente, no nos podíamos desesperar. Los entrenamientos se basaron en eso. Bueno, y sabíamos que todo iba a abrir el primer gol iba a abrir todas las puertas. Llegó a los 60 y algo, nosotros lo esperábamos a lo mejor que si Dios quiere caía a los 10, a los 15, cuanto antes mejor. Pero bueno, también sabíamos que la afición iba a querer que hagamos el tercer gol antes que el primero, entonces nosotros teníamos que saber que primero es el primero, bien focalizado en la acción, en el presente, luego cayó el segundo y luego el tercero, o sea, y fíjate que el partido nunca dejamos de intentar, siempre fuimos con orden, tiramos un par de pelotazos, pero después luego volvimos al orden, volvimos a la mesura, y bueno, una mente fría. La verdad que fue un partido como se planteó, como lo planteó el profe Amarini, de que debíamos ser inteligentes. Así que bueno, a Dios gracias, durante toda la semana se hizo muchísimo hincapié en eso y salió por suerte. Una ciudad muy futbolera, que el entorno se ha ido trabajando, le hemos platicado que Amarini antes era muy triunfalista o pasaba del triunfalismo al pesimismo muy fácil. Creo que ahora se ha ido nivelando. ¿Cómo ves lo cultural deportivo de la ciudad de Quetzaltenango? Viniendo a Argentina puede que no te sorprenda mucho porque obviamente se vive similar allá, pero acá en la región, ¿cómo ves lo que puede afectar o beneficiar el entorno de Xelajú al equipo? Yo creo que hoy por hoy la afición entendió que debía apoyar y apoyó todo el tiempo. Nunca escuché un murmullo de desaprobación, sino que siempre estuvo y que bueno, no es fácil para la afición, para el aficionado, como nosotros decimos la Argentina, el hincha, esperar que caiga ese primer gol y no venía. Esa pasión que tiene el hincha de Xela creo que es sumamente positiva. Yo soy de la ciudad de Rosario, la ciudad más pasional de toda Argentina, es donde se juega el clásico Newell Central Newell, que es el más pasional de Argentina. Tuve la suerte de trabajar 5 años en Rosario Central y creo yo que uno está acostumbrado a esas vivencias, por supuesto, donde a lo mejor en un estadio de 60.000 personas están exigiendo un resultado, ¿no es cierto? Y no solamente es eso, después toda la población afuera. Rosario tiene una población de 2 millones de habitantes. Bueno, Quetzaltenango y Xela, que es una ciudad que está focalizada en el equipo, yo creo que en todo momento, honestamente, en todo momento sentimos el apoyo de la gente. No había un solo aficionado que nos veía y que no nos quería dar ánimo, que quería ser parte de ese ánimo, que querían venir a hablar con nosotros, que nos querían venir a dar la mano, que nos querían venir a decir tal cosa, y todo eso lo sentimos, te lo aseguro, Pichi, y bueno, por suerte se pudo dar esa alegría y coronarla y festejar.
Estamos con Pablo Zucarrat, es psicólogo deportivo que fue parte también de este campeonato de Xelajú Mario Camposeco. Pablo, ¿en qué se enfoca? O sea, ¿por dónde empezar o cuál es el camino a seguir? Porque cuando se habla psicología deportiva, nosotros lo estamos enfocando rápido a fútbol, pero esto puede ser a tenistas, a corredores, tantas cosas que es porque uno ve el deporte y a mí me pasa, es que qué rico, me dicen, vos vas a los estadios y disfrutás, es para mí un trabajo, para los jugadores también es un trabajo, no es por diversión y creo que eso eleva la atención. Pablo, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo amalgamar todo eso, todos esos pensamientos? Bueno, en primer lugar, poder saber y distinguir que la psicología deportiva nació y apareció en el deporte para todas las disciplinas deportivas: tenis, básquet, rugby, natación, atletismo, motocross, automovilismo, tiro al arco, bueno, en fin, boxeo, taekwondo. Yo he tenido la suerte de trabajar en todas esas disciplinas, que para mí también fue una gran riqueza, porque gracias a haber transitado también por tantas disciplinas como psicólogo, tantos métodos, tantas experiencias, sirven para aplicarla también en el fútbol. Y también hay que saber distinguir del fútbol amateur, que es el fútbol de formación, el fútbol donde lo practican los niños, los adolescentes, que va forjando su personalidad, ese acompañamiento de la familia tan importante. Yo publiqué un libro que se llama El factor humano en el fútbol, pero también está basado en toda la experiencia del ser humano en la práctica deportiva. Y luego está la otra parte, que es el fútbol o el deporte de élite, de alta competencia, donde ya está el profesionalismo, donde existen los contratos, donde existe ya la mediación del dinero, donde existe también la mediación de lo que son los medios de comunicación tan masivos como hoy es el internet, las redes sociales. Entonces todo eso juega un papel muy importante, donde el deportista tiene que saber que este deporte de alto rendimiento conlleva en sí mismo estrés y que hay que saber administrarlo para poder rendir luego en la misma competencia y también tener un bienestar y una vida sana. Uy, ¿qué fue lo más difícil ahorita con este grupo? O sea, obviamente, no vamos a decir nombres pues, pero algo, manejar la euforia, levantar el ánimo. ¿En qué te enfocaste más con este grupo que hoy es campeón? Yo creo que lo más difícil que a mí me tocó fue el comienzo. Fue que el grupo de alguna manera pueda encontrar su propia dinámica, pueda encontrar su propia forma, que fue el comienzo, donde a lo mejor no le hacían goles, pero no convertía goles, y tenía una delantera muy poderosa. Entonces creo que ahí yo decía que cuando empiecen a hacer goles y empiecen a ganar, esto iba a ir como rueda, ¿no? Con ruedas. Y bueno, así fue, así sucedió. Por suerte, el profe Amarini con el cuerpo técnico le encontraron el dinamismo, le encontraron la forma y encontraron el funcionamiento. Creo que a veces lo más difícil es encontrar el funcionamiento. Luego, la etapa del convencimiento viene sola, porque el mismo jugador estaba convencido por lo que el grupo se sabía a sí mismo lo que era. Este grupo no había que decirle, miren, ustedes pueden. Ellos sabían que podían. Y eso ahí a veces hay una gran ventaja. Este grupo ya sabía que podía. Entonces, aquel partido contra Antigua, que se empató allá, que nos empataron y que iba a pasar y que ellos decían que tenían mejor posesión, que de visitantes jugaban mejor y bueno, nosotros con mucha inteligencia, con mucha cabeza plomada. Fíjate que los que entraban del banco fueron los que dieron el triunfo, ¿no es cierto? Con ese gol de Ochaeta al final. Es decir, todos estaban convencidos que se podía. Y cuando fuimos a la final de ida y ese 2-0, si bien nos había golpeado, nosotros salimos de ese camerín sabiendo que iba a estar la remontada. Pero ya lo sabían los jugadores, porque se sabía que el grupo era el grupo que había sido terminado líder, era el grupo con menos goles
en contra, era el grupo con más goles a favor, era el grupo donde tenían el goleador y era el grupo donde tenían el entrenador más ganador de la historia de Guatemala que podía ser, o sea, convertirse ahí. O sea, era el grupo ideal en ese momento para lograrlo eso. Bueno, Pablo, podríamos seguir platicando mucho porque esto es muy extenso y seguramente espero verte por acá. Ya para ir finalizando, ¿qué te dicen después del partido ya con el campeonato? Porque esa es parte de la confianza que generas, o sea, o genera el puesto, es decir, valió la pena todo. ¿Alguien te dijo algo que te hizo sentir más allá de lo normal? No, o sea, yo creo que el abrazo con los jugadores, el abrazo con el cuerpo técnico y haber cumplido la misión, yo creo que eso me hizo sentir que valió la pena, porque a veces uno deja a sus hijos, a su familia. Por eso también a veces lo único que pide uno es el trato más humano posible. Si bien uno es un profesional y se adapta a todo, uno viaja más de 15.000 kilómetros y está muy lejos de sus seres queridos, donde los tiene muy presentes. Entonces yo creo que el respeto de los más cercanos, que era el cuerpo técnico y los jugadores, creo que para mí ya con eso fue tarea cumplida. No sé cómo seguirá, ojalá que sigamos, obviamente que hay que volver a hablar, dependerá de los directivos, por supuesto, que esto se siga o no, pero de mi parte, bueno, nada, feliz con todo lo que se ha logrado. Obviamente el futuro es incierto, Pablo, todos tenemos planes, pero ¿qué te llevas de Shela en esta etapa? Porque si seguís, que es lo que se esperaría, es una nueva etapa. ¿Qué te llevas de esta etapa de acá en Shela? ¿Qué me llevo? Me llevo primero el cariño de la gente, un club hermoso, y me llevo la sensación que este es un club que puede crecer y puede convertirse en el más grande de Guatemala. Me llevo esa sensación. Me llevo haber sentido el calor que sentimos los argentinos por el fútbol, lo pude encontrar en Shela. Eso me llevo. Eso, honestamente me llevo eso. Bueno, Pablo, ahora el futuro hay que construirlo, hay que lucharlo, pero por lo pronto, gracias por ese esfuerzo. Yo sé, dirán muchos sí, pero para eso lo contrataron, pero también a las cosas hay que meterles pasión, Pablo. Claro, yo siempre dije que tuve la suerte y la fortuna de unir mis dos pasiones. Una fue el amor por el fútbol y el amor por la psicología. Son mis dos pasiones. En esto, si querés cerrar, yo sé que existen muchos profesionales de la psicología que quisieran trabajar en el deporte, bueno, que sientan esa pasión, porque esto es con pasión. Un profesionalismo con pasión creo que puede generar un montón de beneficios. Entonces, creo que eso para mí es clave hoy cuando intervengo y cuando trabajo y también cuando elijo un club, ¿no? Porque esto también puedo elegir un club, hay otras ofertas y uno elige dónde ir y bueno, hoy ya conocí, creo yo, uno de los clubes más lindos de Guatemala y bueno, obviamente que está bueno poder seguir construyendo mucho más cosas, muchas más lunas y nada, acrecentar con el granito de arena desde la profesión que es la psicología. Gracias, Pablo, y que tengas un buen fin de año y sobre todo que el 2025 traiga muchos más éxitos. Gracias, Pichi, abrazo querido, chao. Bueno, las palabras de Pablo Zucarrat, psicólogo deportivo, campeón también con Xelajú, Mario Camposeco. Continuamos con más.